Buenos días a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la competencia perfecta. La competencia perfecta es una estructura de mercado donde todas las empresas son precio aceptantes y por tanto ninguna de ellas puede influir en el precio de mercado. Esto ocurre porque hay 4 características que se cumplen dentro de este mercado. En primer lugar, hay un gran número tanto de oferentes como de demandantes, lo que quiere decir que lo que produce cada uno de ellos, sobre todo los oferentes, va a ser muy pequeño en comparación con todo el volumen que se intercambia en el mercado. Y lo mismo pasa con los demandantes. Lo que cada uno de ellos demanda individualmente es muy pequeño respecto al total de lo que se vende. Esto hace que no vayan a poder, por así decirlo, modificar los precios o fijarlos a su entorno, ya que hay muchas otras personas haciendo o vendiendo esos productos a un precio distinto. En segundo lugar, existe homogeneidad en el producto, es decir, los productos son idénticos o no son diferenciables por los consumidores. Esto quiere decir que si un empresario decidiera subir el precio por encima del precio de mercado, ese consumidor, en vez de comprarle a él, se lo compraría a cualquier otro vendedor que venda ese bien, puesto que es idéntico y no hay nada que lo diferencie respecto al resto. Además, existe total libertad de entrada y salida de las empresas. No hay ningún coste específico que haga que a las empresas les sea difícil salirse o que sea muy difícil entrar en este mercado, ¿vale? Por lo tanto, si las empresas ven que hay expectativas buenas en este mercado, pues entrarán, y si las expectativas son malas, saldrán de él. Y por último, hay información perfecta. Todos los consumidores y los oferentes saben absolutamente todo del resto de agentes del mercado. Cuáles son los precios de los bienes, los costes, la calidad, absolutamente todo. Obviamente existen muy pocos mercados en realidad que cumplan estos 4 requisitos de aquí, ¿vale? Porque es muy difícil que todos los consumidores sepan todas las informaciones que existen acerca de los productos en el mercado o que estos productos sean completamente idénticos. Los que más se aproximarían serían probablemente las lonjas de pescado o los mercados de productos agrícolas. Es muy difícil para nosotros entrar en una frutería y ver unos tomates y entrar en la siguiente y determinar que esos tomates son distintos a los anteriores, ¿vale? Con lo cual sí que es cierto que estos productos serían, por así decirlo, los más parecidos entre o los mercados más habituales entre donde sí podríamos encontrar quizás esa competencia perfecta. Entonces, ¿cómo funciona exactamente? ¿El por qué no puede influir en el precio? ¿Cómo vamos a determinar cuánta cantidad produce cada una de las empresas? Bueno, pues obviamente el precio del bien lo va a determinar la oferta y la demanda del mercado. Ese libre movimiento de las fuerzas, ¿vale? Va a hacer que según los gustos de los consumidores y los costes de los productores, dentro del mercado libremente se determine ese precio. Entonces, ya sabéis que la demanda de mercado va a ser decreciente con respecto al precio, es decir, cuanto más bajo es el precio de un bien, más cantidad demandamos. Sin embargo, la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa va a ser una línea recta a este precio de equilibrio, ¿vale? Y a esa línea recta, cuando se cruce con sus costes marginales, que ya sabéis que era el punto que determinaba cuándo maximizaban los beneficios las empresas, ¿vale? Decidirá cada una de ellas qué parte de la cantidad total que es intercambiada en el mercado produce, con lo cual esa cantidad total en el mercado simplemente va a ser el sumatorio de todas las cantidades que producen las empresas. Y las empresas lo que pasa es que se enfrentan a una curva que va a ser completamente horizontal a ese precio P que está fijado. ¿Por qué no pueden poner un precio que esté por encima o por debajo? Bueno, imaginaros que intentan subir el precio, ¿vale? Como los productos son iguales a los de las otras empresas en el mismo mercado, los consumidores que tienen toda esa información saben que hay otras empresas que lo ofrecen a ese precio que es inferior y por lo tanto, en vez de comprarle a él, compran en otras empresas. ¿Y si tratan de bajar el precio? Bueno, aquí podríamos pensar que quizás vendería todo el mercado precisamente por esa información perfecta, ¿no? Los consumidores se darían cuenta de que el producto
es más barato en esa empresa que en el resto y entonces irían todos a comprarles a ella. Sin embargo, una empresa no podría bajar el precio eternamente por dos motivos. En primer lugar, porque el objetivo es maximizar el beneficio y cuanto más reduzcan los precios, más probable es que se quede sin ningún tipo de margen en el beneficio. Y además, como todos los movimientos de todo el mundo son conocidos, el resto de empresas reaccionarían ante esta bajada y le imitarían también, siempre que se lo permitan los costes. Con lo cual, finalmente no tendría ningún sentido bajar el precio por debajo del equilibrio porque no ganarían realmente una mayor cuota de mercado ni nada así. Con lo cual, lo que ocurre, al menos en el corto plazo, es que las empresas van a aceptar ese precio de mercado como ese precio fijo y entonces lo único que pueden hacer es esforzarse en intentar ser eficientes y producir con los menores costes posibles. Aunque el precio de equilibrio sea el mismo, los beneficios no tienen por qué serlo, ¿vale? Pensar que a corto plazo la empresa va a poder presentar o bien beneficios extraordinarios, o bien beneficios normales, o bien pérdidas. Si presentan beneficios extraordinarios es porque el precio está por encima del mínimo de los costes medios y si tuviera pérdidas porque están por debajo. Ahora bien, si nosotros estamos observando en el corto plazo que la mayor parte de las empresas tienen beneficios extraordinarios, ¿qué van a hacer esas personas que están pensando si montar un negocio o no? Entrar en este mercado, ¿vale? Con lo cual, a largo plazo, esa inexistencia de barreras de entrada y salida, ¿vale?, va a permitir que cuando las empresas observan que hay beneficios extraordinarios, más empresas entren en el mercado, mientras que cuando observan que hay pérdidas, el número de empresas que haya baje porque salgan del mercado. Entonces, ¿cuál va a ser el equilibrio en ese largo plazo? Bueno, pues cuando el beneficio de todas las empresas que hay ahí sea normal, es decir, les permita cubrir absolutamente todos los costes, tanto fijos como variables, pero no se observen sus beneficios extraordinarios. Por lo tanto, la condición de equilibrio de largo plazo es que el precio sea igual al coste marginal de las empresas y que este coincida con el mínimo en el coste medio de largo plazo, ¿vale? ¿Esto qué va a hacer? Bueno, esto lo que nos determina sobre todo es el número de empresas que va a haber en el mercado en largo plazo, que daría estabilidad a ese mercado competitivo. Aunque la competencia perfecta no exista en la realidad, sí que es cierto que existen una serie de ventajas por las cuales nosotros intentamos promover este tipo de mercados. En primer lugar, porque esa competencia fomenta la eficiencia entre las empresas, ¿eh? Las empresas que son menos eficientes o que tienen los costes más altos obtienen menos beneficios y terminan siendo expulsadas del mercado. Por lo tanto, cuando están en estos mercados con tanta competencia, las empresas tienen un afán por perseguir ser lo más eficientes posible para que no las echen del mercado, para no salir de ahí, ¿vale? En segundo lugar, además, les permite reducirse, por ejemplo, costes de publicidad, porque esto ya no tiene sentido. Como todos los productos son iguales y todos conocemos las características de estos productos, no tiene ningún sentido ni que las empresas los publiciten, ni que intenten obtener fidelidad, ni nada. Por lo tanto, los costes de las empresas son menores por este lado y además los precios son más bajos porque no se ve ese traslado del coste de la publicidad al aumento de los precios. Y en último lugar, ¿cómo se decide qué se produce y qué no? ¿Cuándo observamos que hay beneficios o pérdidas? Bueno, eso va a depender del gusto de los consumidores, de esa demanda del mercado. Entonces va a ser un mercado donde prima esa soberanía del consumidor. Y lo que va a pasar es que a través de los gustos, las personas, los consumidores, orientan la producción y las inversiones en las empresas, ¿vale? Por todo ello es beneficioso. Obviamente, como todo mercado, también tiene algunos inconvenientes. El mayor o el principal es que como todos los productos son idénticos o homogéneos, se reduce la posibilidad de elección. A las personas hay una cosa que nos gusta que es la variedad en el consumo. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, compramos ropa, no compramos toda la ropa igual. Pues a veces nos compramos unos vaqueros de un color azul claro, otros de color negro, otros de azul más oscuro, para combinar con distintos colores y distintas cosas, porque tenemos ese gusto por la variedad. Igual que a veces los llevamos pitillo, pues a otro le va a gustar el crop top, a otro le va a gustar
unos que sean cortos o alguien llevará faldas, ¿vale? Tenemos ese gusto por la variedad. Si los productos de un mismo mercado fueran idénticos, imaginaros que solo se hace un modelo de pantalones, un modelo de camiseta en un color, pues sería muy aburrido, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que los mercados competitivos, como los productos son idénticos, pues hay mucha menos posibilidad de elección de los consumidores, ¿vale? Además, se reducen los incentivos a invertir y en desarrollar nuevas tecnologías, ya que en cualquier momento, como toda la información es perfecta y es conocido por todos, esa tecnología sería copiada por el resto de empresas. En tercer lugar, se pueden producir injusticias en la distribución de la renta, ¿vale? Ya que la economía es muy eficiente, extrae sus recursos muchos bienes, pero no nos dice cómo están repartidos esos recursos. Por lo tanto, no nos asegura quién se va a llevar luego esos bienes del mercado. Y en cuarto lugar, la producción de alguno de estos bienes sabemos que puede conllevar a efectos secundarios, sobre todo la contaminación, ¿vale? A esas externalidades negativas, con lo cual sí que sería interesante no dejar quizás al mercado a su libre albedrío como se hace aquí en competencia perfecta. Espero que con esto os haya quedado un poquito más claro cómo funciona este mercado. Hasta luego, chicos.